Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sintonía Humboldt, tu podcast, video podcast sobre medio ambiente favorito. Mi nombre es Carla Parra y este es un nuevo capítulo donde vamos a hablar, como siempre, de medio ambiente, de lo que está pasando en nuestro territorio. Y como siempre me encuentro a mi queridísimo amigo Rodrigo Muñoz Rojas. Por parte madre. Qué bueno. ¿Cómo estás, Rodri? Muy bien. Todos los invitados nos han pedido eso mismo. La madre, por favor, un saludo a mi madre, Nolfa Rojas, que por ahí debe estar mirándome. No creo, no le gusta mucho, pero sí, un besito. Sí estamos en esa, mamita. Mi negra. Hoy tenemos una invitada. Hablando de las madres, hablando de las mujeres, tenemos una invitada. ¿Quién es? ¿Quién es nuestra invitada? En este capítulo, Rodri. Tenemos una gran invitada. Habíamos querido invitarla hartas veces, la verdad. Hace rato que queríamos traerla y hoy día por lo menos pudimos cumplir. Así que hoy día por lo menos ya, pero invítala. La invito a que pase a este escenario la señorita abogada, diputada de nuestra querida República de Chile, Carolina Tello. Muchas gracias por estar acá, Carolina. Hola, chiquillos. Oye, de verdad estoy súper contenta. Yo también quería mucho venir, así que ahí hicimos un match perfecto para poder estar acá. Además, en una semana bastante noticiosa para nosotros, para nosotras. Así que qué bueno que vamos a poder conversar hoy día de diversos temas que están muy en la palestra pública y creo que es súper relevante que podamos ir desmenuzando quizás la información, aclarando cosas y creo que eso es positivo. Temas candentes. ¿Es cierto que los diputados y las diputadas tienen información clave que nadie sabe? No sé, no creo. Pucha, no vamos a poder saber algo. La urgencia, cuando se tramitan los proyectos. ¿Algún cagüín? Bueno, cagüín es siempre. Siempre. Eso es algo cultural. No termina. Información transparente también acá, sí. No vamos a saber ningún cagüín para que solamente lo sepan. Vamos a hablar, sí, de algo muy interesante que queríamos hablar hace rato. Lo estábamos conversando off the record con Carolina y con Carla. Permisología. Esa palabra. Qué terrible. A ti te carga. Me carga la construcción o la apropiación de palabras o la construcción de un lenguaje nuevo cuando es negativo. O de una realidad. Tal cual. Que se quiere instalar, tienes razón. Es una realidad que a través del discurso, lamentablemente. Claro. Y partamos hablando entonces sobre permisología. Sí. Bueno, complejo, ¿no? Es un tema que hemos estado reuniéndonos bastante en la Cámara, desde la bancada de Acción Climática, por una parte, también desde la bancada Basura Cero, que ha presentado un interés muy relevante por este proyecto, para lo cual hemos tenido reuniones tanto con diversas organizaciones que presentan, por supuesto, sus preocupaciones, porque, como decía Rodrigo muy bien, se instala una realidad que es que poco menos ahora las empresas o los proyectos van a tener luz verde, digamos, de antemano y no va a existir normativas que protejan el medio ambiente de manera eficiente. Hay varias cosas ahí como que se juega mucho a la información imprecisa de repente, porque además este es un proyecto que todavía está en tramitación, o sea, tampoco esta es una ley que ya está determinada y estos son quizás los estándares que se están trabajando. Entonces, yo creo que hay mucho de que aclarar en este proyecto y para eso nos han servido estas reuniones que además se las hemos pedido al ministro de Economía, que es quien lleva la cartera del ramo que ve este proyecto y al equipo que él también tiene para ir aclarando también dudas que son muy técnicas, porque este es un proyecto que además es muy técnico, o sea, es muy político, por supuesto, evidente, pero también hay que entender muchas cuestiones del articulado, ¿cierto? Que es bien complejo. Entonces ahí hemos podido ir desmenuzando y tener una visión quizás un poco más moderada, realista, trabajada, reposada quizás, porque hemos podido entender algunos mitos y algunos fake news de alguna manera que se empiezan a instalar
como que, por ejemplo, lo que les decía recién, que no van a existir los estudios de impacto ambiental y que se va a hacer todo a través de una declaración jurada, por ejemplo, que eso no es, digamos, el objeto del proyecto, sino que se establecen allí algunas normativas específicas para, por ejemplo, algunos tipos de contrataciones dentro de lo que es un proyecto que es mucho más profundo y completo que eso. Y efectivamente se establecen, por ejemplo, algunos procedimientos simplificados, pero, y lo dice expresamente la propuesta y lo que ha ido avanzando también, con aquellas materias que puedan significar un bajo riesgo, por ejemplo, en algún impacto medioambiental, pero eso siempre va a estar en evaluación, digamos. No es que a rajatabla se establezca un criterio y eso vaya a ser así, sino que ahí establece expresamente que esto tiene que estar respaldado por información técnica, científica, que no ponga en riesgo los estándares medioambientales, que es la principal preocupación que nosotros tenemos. O sea, esa frase es importante. Sí. O sea, para mí, esa es la principal pregunta cuando llega este proyecto. Eso es lo que nos preocupa a todos. Y a todas, a FIMA. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, existen estas evaluaciones, existen científicos avalando ciertos resultados, ¿verdad? Toda una investigación detrás. Y aún así no se respeta lo que dicen, digamos, los científicos, gente que dedica su vida literalmente a investigar estos temas. Lo digo principalmente porque nosotros acá en el programa conversamos muchísimo respecto a un proyecto, por ejemplo, digamos específicamente el proyecto Minera Dominga. Claro. Entonces entendemos que hay proyectos que tienen un bajo impacto, ¿verdad? Que no es tan significativo. Pero ¿qué pasa con estos megaproyectos donde sí, digamos, existe evidencia contundente, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional, que da cuenta de que el impacto que van a tener este tipo de actividad dentro del territorio es, pero ya irreversible, exacto, como ya ni siquiera es, no es solo malo, claro, es irreversible. Y no solamente para el territorio, digamos, nacional, ¿verdad? Más allá del trabajo, tengo pega, no tengo pega, más allá de eso, es a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es como la temperatura, un poquitito tomando ahí, cuál es la postura, digamos, de los parlamentarios respecto a los temas medioambientales bajo este prisma? Sí, ahí lo que se intenta es generar una especie de dicotomía entre lo que es el desarrollo económico con lo que es el respeto al medio ambiente. Ahí yo creo que también se genera una dicotomía que no necesariamente es tal, porque lo virtuoso es que podamos desarrollarnos económicamente lo más posible sin poner en riesgo el medio ambiente y, bueno, en aquellos casos en que sea ineludible, que sea lo menor posible. O sea, yo creo que eso tiene que ser un principio general y por lo menos es el principio que a mí me inspira en mi labor parlamentaria. Y cuando hablamos de desarrollo económico, no necesariamente tiene que tratarse de una minera. O sea, existen muchas otras actividades económicas, productivas, industriales que pueden ser, por ejemplo, la industria del turismo, que como tú ponías de ejemplo, ¿cierto? Este proyecto minero portuario que además esta semana ha estado ahí también en la palestra comunicacional, ¿no? Me parece que es evidente que en la región de Coquimbo, por ejemplo, y particularmente en los sectores como el archipiélago de Humboldt, que tú dices algo que es muy real, que es un lugar que tiene una biodiversidad única en el mundo. Un hotspot de biodiversidad. Hotspot y hotspot, además un sitio de esperanza. Entonces, para quienes muchas veces quieren como caricaturizar estos conceptos, también aprovechar ahí de aclarar aquello, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ocurre alrededor del 80% de la anidación de los pingüinos de Humboldt a nivel mundial. Entonces es evidente que hay allí una riqueza no solo científica, biológica, sino que también patrimonial, cultural, que como tú también decías muy bien, Carla, es del mundo entero. Entonces, a mí lo que me preocupa a propósito también, no solo del proyecto de ley que se le ha denominado ya a esta altura es permisología, y cuando decimos el proyecto de permisología todos entendemos lo que estamos hablando, lamentablemente, nos interesa también que nuestro Estado, la regulación que tiene nuestro país, sea capaz también de asegurar aquello para el resto del mundo. Yo creo que la institucionalidad ambiental, la institucionalidad de nuestro país también tiene que tener necesariamente esa derivada. O sea, yo creo que acá no podemos solamente atender a un sector pequeño, ya sea económico, pero también puede ser de la comunidad o puede ser de otras características. Estamos hablando de un lugar que tiene importancia a nivel mundial.
es una riqueza mundial. Entonces, allí yo creo que esto tiene un cariz que es muy relevante y yo por eso saludo mucho el trabajo que se ha hecho con la declaración del área marina costera protegida para esta zona, que a mí me parece que era una deuda que se tenía con este sector y que afortunadamente se ha podido avanzar en este periodo, donde salió publicada en el diario oficial, ¿cierto? Ya hace algún tiempo, que eso también permite ir generando también nuevo estado de la situación, por supuesto, porque los informes que por supuesto estaban quizás hace 10 años, 11 años, claramente no son representativos de lo que hoy existe. Y te da argumentos, Carolina, para informarle a la gente también por qué es necesario proteger el archipiélago. Claro. Ahí hay argumentos súper claros. Claro. Y conversábamos con una invitada anterior, que también hay un trabajo en conjunto con la gente de ahí. Se respeta la opinión de las personas que existen en ese lugar. Sí. Y eso para cualquier lugar que tenga la característica de este es muy relevante. O sea, es lo mínimo también. Hoy día entendemos que es relevante, pero debiera ser lo mínimo. Tú no puedes invadir un espacio, digamos, solamente porque finalmente pusiste el billete arriba de la mesa. Debiera haber un respeto por quienes están ahí desde antes, digamos, como piso. A mí me gusta mucho ocupar el término ancestral, porque es lo que está desde siempre, como que uno pierde la cuenta, digamos, hacia atrás, cuántas generaciones, cuántas familias se dedican a la actividad, qué sé yo, de la ganadería, ¿cierto? Muchos crianceros, crianceras en ese sector, gente que se dedica a la pequeña agricultura, muchos olivos, ¿cierto? Ahí se genera toda una industria, un emprendimiento con el aceite, bueno, con muchas otras cosas también. ¿Para qué decir la pesca, no? Ahí tenemos también algunas especies que son únicas y que también son una riqueza desde el punto de vista turístico, del punto de vista patrimonial, del punto de vista incluso el desarrollo económico, porque por ejemplo ahí existen locos que tienen denominación de origen justamente, que evidentemente tienen un valor mucho más alto que lo que pudiera tener otro de otro sector que no sea este que estamos hablando específicamente, porque no es un sector cualquiera, no es que nosotros tengamos tampoco acá una porfía o que sea, qué sé yo, un fetiche que nos gusta ir a Punta Choro a mirar los delfines, sino que aquí tiene que ver con algo mucho más profundo que aquello. O sea, eso ya per se te genera, yo creo que a todas las familias de Chile, la curiosidad de ir a ese lugar, a mirar los delfines, a mirar las ballenas, que además aparecen de distintas especies según en la época del año en la que estamos. Entonces ahí también se da un fenómeno de surgencia que es muy, muy relevante también para la preservación de las especies en el mundo. Entonces a mí de verdad me impacta que no seamos capaces de poner eso en el otro lado de la balanza, diciendo, oye, pero si aquí existe agricultura, existe ganadería, existe pesca, existe turismo, a lo mejor si arregláramos los caminos, si arregláramos la infraestructura, si arregláramos, no sé, algo que hiciera llamativo a la gente cuando pasa por la carretera, decir, oye, mira, acá está este sector y tiene esto es todo lo que estamos conversando. Claro. Bueno, me faltó nombrar la pequeña minería. También allí hay una historia, o sea, en el archipiélago respecto de la minería. Allí me parece que esas son las actividades que hay que ir a apoyar, que hay que ir a robustecer, al menos del punto de vista de lo que tú mencionabas, que es lo que la comunidad te transmite cuando tú vas para allá, en mi caso ahora como diputada, como mi labor representativa, donde yo debo recorrer el territorio y debo recorrer y preguntar qué es lo que necesita la gente, cuáles son las principales problemáticas. Tú te encuentras con esa gente. Pero se nota que lo ha recorrido Carolina porque tienes información precisa. Sí, se maneja. No es de escritorio, no es de escritorio. De zapatillas. Siempre Oye, retan por lo mismo. Carolina, pero ¿cuál es la distancia? Pero porque finalmente lo hemos conversado, digamos, y es un tema que hemos tratado en varios capítulos también. ¿Cuál es la distancia entre que hace 10 años atrás, como conversábamos hace un rato, existe esta demanda principalmente por fuentes de ingreso? Y aquí todos tenemos que parar la olla de alguna forma, si eso lo entendemos, y aquí no estamos, digamos, la falta de trabajo, las oportunidades laborales no están en discusión. Lo que está en discusión es cómo se hace llegar, cómo se acerca esas oportunidades, digamos, de trabajo, de fomento, ¿verdad?, laborales, cómo se hacen llegar a las personas, porque finalmente tenemos una comuna que hoy día hay un proyecto bastante atractivo. No culpo a las personas que ven en esto una oportunidad, de hecho lo entiendo, no lo comparto,
comparto, pero lo entiendo. Porque finalmente, insisto, todos tenemos que parar la olla. Pero más allá de eso, esta discusión se viene dando hace mucho rato. Esto no viene, digamos, desde no es una parada media woke, no es así como desde la permisología, esto viene al menos hace 10, 11 años. Entonces, ¿qué distancia hay entre las autoridades de turno y finalmente la respuesta contundente, la respuesta práctica, la oferta laboral, las capacitaciones, el potenciar el turismo en un plan, digamos, que no sean 30 años, sino que sea algo, una respuesta más específica? Tú ahora como diputada, digamos, ¿cuál es la visión que tienes desde ahí? ¿Cómo crees que eso camina? Mira, a mí me parece que, al menos desde que a mí me toca estar en este rol, hemos hecho todas las alertas necesarias a las autoridades correspondientes. Afortunadamente, hoy día, como no me recuerdo si antes que partiéramos el programa estábamos conversando sobre que hoy día hay una nueva alcaldesa en la comuna de La Higuera, que sabemos que además tiene una posición histórica respecto a este tema, y en ese sentido es muy relevante la voluntad y la disposición de que las cosas que tú dices ocurran, porque depende, por supuesto, de cada uno, pero también depende en buena parte de cuánto colabora la autoridad para que eso sea una realidad. Por ejemplo, mejorar los caminos para que la gente pueda tener mejor acceso, que la gente sepa que existe este lugar, porque por lo general viene gente que por su propia iniciativa, digamos, buscó. ¿Y el exalcalde apareció finalmente? Estamos esperando acá que ahora es que lo vamos a entrevistar. Lo invitamos como 10 veces. Mira, es que por eso es lo mismo, es que justamente tiene que ver con aquello, porque yo puedo hablar de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por ejemplo, que yo he estado en varias oportunidades, he viajado a Santiago y a La Moneda a conversar con todos los subsecretarios que han estado poniendo en alerta, por ejemplo, estas situaciones y decir en qué se está invirtiendo, por ejemplo, en la comuna de La Higuera para que los pescadores puedan seguir teniendo trabajo, para que los pequeños agricultores puedan seguir haciendo sus actividades ancestrales, lo decíamos recién, los animales que están criando, ¿cierto? Hay muchos burros por ese sector también, ahora me acordé, de hecho, y esa es la pregunta en el fondo. ¿Qué está haciendo hoy día la subsecretaría? ¿Qué está haciendo hoy día el gobierno? ¿Cómo están robusteciendo estas actividades ancestrales que a mí me parece que son principales? Y nadie dice que no se haga otra cosa. Se puede hacer otra cosa en la medida que sea respetuosa con aquello. O sea, a mí eso es lo que a mí me produce. Y no solo con el medio ambiente, porque yo creo que es más amplio. Es más amplio porque también es la comunidad, también son las personas que viven ahí, qué es lo que han hecho siempre, qué es lo que han venido haciendo. Entonces, todo lo que sea compatible con aquello, bienvenido sea, yo creo. Pero como tú dices muy bien, la opinión de la comunidad es lo principal. Hoy día, lamentablemente, tampoco tenemos una voluntad política en el Parlamento para tener una participación ciudadana vinculante en este sentido, por ejemplo. Todavía estamos al TV con eso. Exacto. Y de hecho, nosotros lo hemos planteado, lo hemos empujado, pero muchas veces tenemos claridad de que los votos no van a estar para eso, simplemente. Y yo creo que hay que buscar las mayorías a través de, por ejemplo, mostrar un trabajo serio, que es lo que yo creo que hoy día está haciendo, por ejemplo, el plan de inversión de la Subdere, que vino la subsecretaria acá mismo, a La Higuera, un día miércoles, me acuerdo, porque yo no pude estar tan en el Parlamento y era como, quiero estar allá, pero no podía porque tenía que votar. Queríamos que estuvieras también. Pero no, tenía que votar. Pero bueno, lo relevante es qué se está haciendo. Que por fin tenemos un cronograma, tenemos una planificación, que tienen plazos, que se están, que hay un número, sabemos cuántos están en ejecución, cuántos están en etapa de, cuánto falta, de licitación, de estudio, prefactibilidad, porque evidentemente los procesos son largos y el tema es cómo ocupamos esto de manera eficiente y vemos una mejora concreta, real y clara para la gente que vive ahí, pero también para la gente que visita, porque también hay una cantidad, una afluencia de turistas enorme. Yo de verdad me encuentro con mucha gente en este lugar y de todos los lugares de Chile. Entonces es impresionante que nosotros que estamos acá no podamos valorar aquello. O sea, eso me parece que es súper relevante y por eso yo saludo, por ejemplo, que la cartera de Economía tenga hoy día proyectos pensados para robustecer Cercotec y en ese sentido poder
/ robustecer allí a los pequeños emprendedores, a comenzar para quienes todavía no se han formalizado, ¿cierto? Tener ahí un apoyo, una mano que te esté diciendo, mira, esto lo puedes hacer así, estos recursos se pueden obtener así, esto lo tienes que rendir así, porque muchas veces también pasa que después que hay ahí en un loop interminable cuando no logras rendir de manera correcta. Entonces, todas esas cosas tienen que tener un acompañamiento para que sea exitoso. Yo espero que lo que se está haciendo hasta aquí tenga ese efecto. Mira, yo estoy muy contenta por una iniciativa que hay para mejorar las iniciativas de agua potable rural, que no es solamente un trabajo de la Subdere, sino que además hay una voluntad enorme de parte de la alcaldesa, que está poniendo plata del royalty minero para poder generar mejoras y asegurar que el recurso esté permanentemente. Entonces creo que allí se produce una alianza virtuosa entre 2, 3 autoridades que tienen la voluntad de hacer que las cosas avancen. Entonces eso me parece que es lo que tenemos que tratar de seguir empujando en esto. El otro día, Carolina, salió una noticia que en La Serena los vecinos pueden tomar decisiones respecto a los recursos del royalty minero. Claro. ¿Eso es en general en todos lados o es una iniciativa local? No, yo creo que eso es un acto muy vanguardista, me parece, positivo totalmente. De hecho, en esa misma lógica estamos trabajando nosotros en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, que es donde toca regular estos temas, pero era una iniciativa mucho más humilde desde ese punto de vista, porque nuestro control iba a ser posterior. Porque nosotros lo que pedimos fue que se diera informe de en qué se gastaban los recursos del royalty los municipios, pero una vez que ya estaban gastados, digamos. Entonces acá tiene la virtud de que esto se puede tomar en consideración antes, y eso me parece que es fantástico. Entonces ahí tú ves cómo un municipio tiene la voluntad de generar allí una norma que se impone para beneficio finalmente de las personas que viven en la comuna. Pero yo te aseguro que si nosotros presentamos esa iniciativa en la Cámara, probablemente no vamos a tener los votos para eso, ¿cachai? Entonces, esa pelea siempre. Tenemos que afinar la conversación, porque nos damos cuenta que no estamos tan lejos. Y dar el paso. Finalmente, si miramos, porque me da mucha risa cuando hay gente, es que si no invertimos aquí, digamos, nunca vamos a ser un país desarrollado. Es que estamos guachito, los países desarrollados tienen voz y voto, las personas tienen voz y voto. Entonces, si tú quieres que este país sea desarrollado, dale voz y dale voto a las personas para la autodeterminación de cómo se utilizan sus territorios. Entonces yo creo que esta conversa es desde filosófica a también muy técnica y práctica de cómo llevar eso a cabo, pero efectivamente encuentro que es una tremenda iniciativa. Ya incluso el hecho solamente de conocer en qué se gastó la plata vendría siendo, digamos, un gran aporte, cosa que no se hace, digamos. Exacto. Pero sí sería un paso, y yo creo que hoy día estamos caminando, digamos, ahí a pasos quizás un poco lentos en algunos sentidos, pero avanzando, digamos, y eso es lo importante, no dejar de avanzar. Tengo 2 datos que me dio Carolina recién, antes de partir. 263 iniciativas para el IGRA. 263 iniciativas para una comuna pequeña, es bastante. Y más de 582 millones de inversión. Entonces, ahí los apoyos son mutuos, ¿no? Porque eso no lo trabaja solamente la alcaldesa, es un apoyo mutuo entre instituciones del Estado, también. El gobierno regional también. Sí, también apoya el gobierno. En eso. Y un trabajo que es interesante plantear también acá, que lo hacen las comunidades del sector, que participan de esas decisiones. Claro. Y eso es bueno, y eso nos da paso a la ACMU, que hace ese trabajo. En la ACMU las comunidades participan. ¿Qué opinión tienes de la ACMU, Carolina? Bueno, a mí me parece que son instancias que son sumamente enriquecedoras. A mí me parece que siempre escuchar, tener un feedback, tener una retroalimentación, tener un conocimiento del territorio, de lo que pasa. Además, en los temas en particular, creo que siempre es positivo para poder tomar mejores decisiones. Yo creo que muchas veces el insumo que requiere el parlamentario o la parlamentaria para poder legislar bien tiene que ver mucho con esos documentos que se construyen, que muchas veces se nos hace llegar, por ejemplo, a través de los mecanismos formales que tiene la Cámara. A mí me parece que esas cosas son sumamente valiosas y que muchas veces ayudan a despejar partes de la discusión que son muy álgidas, respecto a las cuales existe muchas dudas. Muchas veces estas cuestiones son muy aclaradoras de algunas cosas, y creo que en ese sentido es un buen ejercicio. Yo creo que
que está muy bien y que es útil. Recién te preguntamos, le voy a preguntar en vivo. Recién te preguntábamos, la Cámara de Diputados, bueno, no todos los días uno invita a una diputada acá al programa, así que hay que aprovechar. ¿Cuáles son las discusiones más álgidas respecto aquí al tema medioambiental, sobre todo en la zona que nosotros estamos trabajando acá en el programa, que es el archipiélago de Humboldt? Sí, siempre es el empleo, lo que decías tú, la capacidad de generar empleo y esta necesidad de reactivar la economía, que a mí me parece que hay que juzgar las cosas en su justa historia, porque realmente, si tú miras el contexto político internacional hoy día, económico además, evidentemente que estamos pasando por una etapa que es compleja. O sea, yo creo que en ese sentido hay que ser justos también con cuánto se puede generar con sentido de realidad, más allá de la cuña en el medio, en el diario, en la radio, que le pega al del frente, que creo que claro, en política por supuesto eso se hace siempre, pero también hay que tener una reflexión respecto de aquello, y yo creo que en ese sentido súper importante decir que no solamente la gran minería, la gran industria de la pesca, que también es un tema que hoy día está en la palestra, ¿no? Tema de fraccionamiento, ahí sí. Tuve unas reuniones hace poquito rato y también por eso llegué un poco atrasada. Que también es un tema que se tiene que resolver, que es muy complejo también, y que tiene que ver con estas grandes industrias, ¿no? Que muchas veces generan empleo, efectivamente, pero ¿qué tan sustentables en el tiempo son? ¿O qué tan sostenibles en el tiempo son? Porque, por ejemplo, Dominga está pensada en no más de 30 años. Cortoplacista. Por lo tanto, es muy poco lo que te puede ofrecer hacia el futuro, digamos, próspero, un proyecto que solamente va a durar esa cantidad de años y que te puede generar un nivel de daño tan profundo que eso se convierta en una zona de sacrificio que después no tenga ningún tipo de atractivo, por ejemplo, para la industria del turismo, que hoy día se está invirtiendo en aquello, que hoy día existen empresarios del turismo, microempresarios, empresarios del turismo allá, ha crecido mucho en los últimos años también, y creo que eso también tiene que ser puesto en la palestra cuando decimos reactivación económica. Y tenemos ejemplos, sí. Carolina, tenemos ejemplos en Chile, Ventanas, Huasco. Claro que sí. Entonces, y que finalmente responde un poco a esta visión un poco más extractivista. Finalmente ese es que yo que pienso que diversificarnos. Sí, justamente eso. Porque finalmente no podemos depender, digamos, de estas grandes corporaciones, de estas grandes empresas, porque finalmente ¿quién está detrás de esa gran empresa? Bueno, y el otro tema es extranjera, además. ¿De dónde van a venir los trabajadores que van a estar esos 30 años aquí? ¿Van a ser realmente de la comuna de Liguera? Por ejemplo, en este caso. Generalmente, la mayoría. Lo más probable es que no. Mayoría. Entonces, eso ya también ha pasado, como dices tú, en otros ejercicios anteriores. Por lo tanto, malamente acá va a funcionar de manera distinta. Es como que no aprendemos. Como decía alguien por allá, lo que nos ha enseñado la historia es que no aprendemos de la historia. Tenemos que seguir defendiendo. Sí, es bastante cierto. Tenemos que seguir defendiendo el archipiélago. Además, es birregional. Tenemos, imagínate, lugares donde se ven ballenas, donde hay investigación científica anidada. Hubo un invitado que nos contaba, hay investigación científica anidada con el turismo. O sea, gracias a la investigación científica se hace turismo. Sí. Y eso genera un valor económico. Es por eso que yo justamente preguntaba cuando hablamos sobre permisología, ¿qué pasa con eso? Porque también dentro de las distintas bancadas, ¿verdad? Dentro del Parlamento, también hay una visión bastante así como negacionista, como de casi que el cambio climático no existe, casi. Claro. O sea, no digas casi. No, tú lo dijiste. Yo lo dije. Tú lo dijiste. Yo no le hago propaganda. Nadie lo dijo. Yo no le hago propaganda a esa gente. Qué bueno. No. Porque por ahí piensan como que no hay cambio. Puedo decir, hay un candidato presidencial. ¿Qué? Claro. Hay un candidato presidencial. Pero todavía. Precandidato. Sí. O sea, absolutamente negacionistas. Hay diputados que también. O sea, tenemos en Montepatria un ejemplo. Pero yo no entiendo cómo son precandidatos si no saben ni siquiera la ruta del agua. Falta proceso. Es que sobra el agua. Porque ellos abren la llave y sale agua. Claro. Bueno, ¿Cómo están hablando de escasez? Es una realidad. Entonces, ¿cómo hablan de sequía? Yo voy a Montepatria, acá, en mi región de Coquimbo, y la gente me dice que en los últimos años han ido más de 5.000 personas por no poder tener acceso al agua. Y este es un tema que está siendo estudiado por la ONU. Somos la primera comuna de toda la región, pero no la región de Coquimbo, sino la región a nivel latinoamericano, que tiene migración forzada
por cambio climático. Dicho por organismos internacionales, no por mí, digamos, sino que yo replico lo que... información que no sale en los matinales. Es una cuestión... Y esa información no la entiende. Y la niegan los diputados del frente. No todos, pero muchos. Entonces, tú tienes de repente, por ejemplo, ahora que estamos en las pre-campañas, la primaria, ¿cierto? Algunos ya están... Bueno, ahí claramente hay una disputa, por ejemplo, yo ando aquí con mi chapita de Gonzalo Winter, que es un defensor del cambio climático en el sentido de que hay que abordarlo y ha tratado de generar acciones en ese sentido, por ejemplo, en el Parlamento. Yo hoy día, de alguna manera, hago cabeza de lo que es la bancada climática, pero antes fueron los diputados que ahora están peleando, ¿cierto?, en estas ligas mayores, que toman decisiones tan relevantes como, ¿vamos a creer en el cambio climático o no vamos a creer en el cambio climático? Y ahí tú tienes... Todavía existe esa discusión. Pero es que si ustedes siguieran la discusión, esto es día a día para nosotros. Día a día para nosotros. O sea, yo tengo que decir como 6 veces en la semana que Montepatria es la primera comuna de la región que tiene migración forzada por cambio climático. Mira, cada vez que lo digo, genera un impacto brutal, porque no es como dice muy bien acá Rodrigo, no es un dato que manejemos los chilenos y las chilenas, que no nos tendría que poner orgullosos, por supuesto, pero sí tendría que ponernos a trabajar de manera muy preocupante, o sea, de cabeza, como se dice. Yo por lo menos tengo una relación muy cercana con el alcalde de Montepatria por lo mismo, porque voy para allá, porque he presentado proyectos de ley para tratar de que la gente tenga la posibilidad de administrar de mejor manera el poco recurso hídrico que va quedando, para que no se siga yendo la gente, imagínate. O sea, yo lo encuentro dramático. Abandonar sus casas, su historia, porque no tienen agua para tomar, porque sus animales se les mueren. Hay gente que se suicida en ese camino. O sea, realmente es dramático. Y yo creo que acá lo mínimo que yo puedo hacer como diputada del distrito es esto, repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en todos los lugares donde yo vaya, aunque me digan, ya va a decir de nuevo. No importa. Dilo tuyo, Carolina. Mi equipo se ríe de mí por lo mismo. Dice, ya ahora va a decir un montón. Ahí se está riendo, Es que alguien lo tiene. Pero mira, está bien. Sí, y finalmente, como dicen por ahí, en la repetición, ¿verdad? Algo queda, intentemos que sea así. Así que aprovechemos estos últimos minutos, Carolina, y está tu cámara para dar ese mensaje justamente. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir ocupando los espacios de representación quienes tenemos esta inspiración de cuidar el planeta, de mirar hacia el futuro, de pensar en nuestros hijos, en nuestras hijas, en las generaciones que vienen, en qué país, qué comuna, qué región le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, porque creo que hacia allá tenemos que caminar, hacia allá tenemos que mirar. ¿Cómo vamos a hacer que esta comuna tenga un desarrollo que permita a la gente vivir tranquilamente y que nadie lo ponga en entredicho, que nadie tenga que decir, tiene que venir acá alguien de afuera para que esta gente tenga trabajo y se salve? No, acá la gente vive hace años y eso es lo que nosotros tenemos que precaver, tenemos que respetar. Y es lo que hemos hecho a través de nuestras facultades fiscalizadoras, también a través de las gestiones que podemos hacer ante las distintas instituciones públicas. Obviamente no tenemos la posibilidad de tomar muchas veces decisiones que sí nos gustaría o de asignar recursos a lo que quisiéramos, pero sí podemos seguir insistiendo, sí podemos seguir defendiendo, y yo creo que hay que hacerlo hasta el final, siempre. Yo renuevo mi compromiso, mi disposición a seguir defendiendo estos temas, a siempre mirar todas las caras de la moneda que sean necesarias, porque además de eso se trata la democracia. Creo que es importante que también podamos hablar con sentido de realidad y no con muchas veces quizás términos sensacionalistas que nos van a dar pantalla 5 minutos y vamos a hacer un daño enorme quizás los próximos 2-3 años. Y creo que allí tiene que haber también un sentido de responsabilidad de quienes somos elegidos, porque nos hacen un tremendo honor, pero también una tremenda responsabilidad, y creo que esa labor tiene que ser ejercida con la mayor convicción, la mayor responsabilidad, el mayor profesionalismo posible. Así que, como siempre, hago un llamado a revisar la página de la Cámara de Diputadas y Diputadas, www.cámara.cl, porque ahí está toda la información de sus parlamentarios y sus parlamentarias, lo que hacen, lo que defienden, cuánto van al Parlamento, qué cosas votan, en fin, un largo etcétera de
de información que yo creo que es muy relevante para la ciudadanía y que nosotros como diputados que creemos en la democracia, que creemos en el respeto a los derechos humanos, que creemos en el respeto al entorno, tenemos que dar las herramientas para que la ciudadanía también a nosotros nos fiscalice, nos exija y hagamos un trabajo a la altura de lo que la ciudadanía hoy día requiere. Así que yo renuevo ese compromiso aquí con ustedes. Ustedes saben que fui la diputada que agarró la bandera el día que juró. Que prometí. Claro. Y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Creo que eso ha marcado también el desarrollo del trabajo que he hecho durante estos 3 años y medio ya. Y creo que las convicciones son lo más importante. Creo que eso siempre se tiene que defender. Esas cosas son estructurales. Y creo que acá en la región de Coquimbo tenemos varias cosas que defender que son estructurales, como Montepatria, como el archipiélago de Humboldt, y así un largo etcétera que tenemos que seguir, yo creo, trabajando. Así que muchas gracias por el espacio, por la invitación, y seguimos. Yo me quedo con algo. Que Montepatria es la primera. Hablar. Yo me quedo con eso. También con hablar con sentido de realidad y responsabilidad. Y lo digo porque este año hay elecciones. Entonces es importante verificar eso, que las cosas que te dicen sean ciertas. Entonces, hablar con sentido de realidad y responsabilidad. Gracias por eso. Gracias. Sí, así es. Muchísimas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros conversando acá. De verdad que hace rato queríamos invitarte, así que qué bueno que se dio esta oportunidad. Bueno. Muchas gracias también, Rodrigo, por ahí. Siempre compartir con qué te quedas. Ahí siempre me quedo con. Me gusta guardar algunas palabras. Me encantó la cuña. Sí. Se lo voy a copiar. Voy a hacer un meme. Y muchísimas gracias también a ustedes que están viendo este programa. Recuerden que pueden revivir este y todos los programas de Sintonía Humboldt a través de nuestro canal de YouTube en Esfenisco Chile, a través de la red comunal y a través de Spotify, que puede escuchar estas hermosas lindas voces. Un abrazo, nos encontramos en un próximo capítulo de Sintonía Humboldt. Gracias. Chao.